Estamos de regreso en T13 Digital PM y dijimos que íbamos a seguir analizando y revisando cómo queda conformado el equipo del presidente Gabriel Boric, cuáles son las reacciones, hay quienes están contentos, no tanto. Vamos a conversarlo de inmediato con nuestro panel que tenemos acá de parlamentarias, saludando ya a Emilia Schneider de Convergencia Social. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. El diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista. Y Guillermo Ramírez, jefe de bancada, además de la UDI. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este día tan movido, semana corta, pero agitadísima, ¿no? Lo primero, para que conversemos, es ¿qué les parece? Partamos con usted, diputado Ramírez. ¿Cómo ve este cambio de gabinete? Han dicho que medio superficial y cosmético. Sí, la verdad es que al saber que venía este programa me hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la señal que intenta dar el presidente Boric? ¿Cuál es el objetivo de este cambio de gabinete? Y la verdad es que no di con la respuesta. No di con la respuesta porque me parece que es un cambio de gabinete un poquito irrelevante. Yo supongo que cuando el presidente pensó en hacer un cambio de gabinete, dijo voy a hacer un cambio de gabinete para enviar una señal potente en materia de convenios, de la crisis de los convenios, o un cambio de gabinete que me permita impulsar mis dos grandes reformas. Pero la verdad es que si uno piensa en las prioridades de la ciudadanía, que son economía y seguridad, este cambio de gabinete no influye en nada. Si uno piensa en la agenda del gobierno, que es reforma de pensiones y reforma tributaria, este gabinete no ayuda en nada. Y si uno piensa en el caso convenio, uno dice, bueno, el presidente dejó pasar la oportunidad de sacar al ministro Montes para dar una señal que el caso convenio sí se lo toman con mucha seriedad y tampoco lo hizo. Entonces, finalmente, este cambio de gabinete pareciera ser algo más o menos irrelevante, que no afecta ni para bien ni para mal al pulso del gobierno, ni la relación que tenga con la oposición, ni el destino que tengan sus reformas. En ese sentido, pienso que puede ser una oportunidad perdida al presidente. Y porque lo importante además de este cambio, lo que se está esperando es saber si va a cambiar también el ánimo o de acercarse, de dialogar con la oposición. ¿Siente usted que queda en el mismo pie que estaba antes de hacer el cambio? Bueno, nosotros antes del cambio ya habíamos confirmado que íbamos a ir a la reunión que el presidente Boric convocó para mañana. Yo voy a ir a esa reunión y la verdad es que voy con el mismo ánimo que tenía antes del cambio de gabinete. Para ser bien honesto, creo que es un cambio de gabinete muy irrelevante. Y creo que cuando hay un gobierno que está con bajos niveles de aprobación, que está con problemas de acuerdo a las prioridades de la ciudadanía, que tiene un tironeo interno por las dos almas que tiene este gobierno, que es necesario resolver. El presidente finalmente no se hizo cargo de ninguno de esos problemas. Fíjate que en el tema de las dos almas, las coaliciones, al menos a Prodignidad, queda con la misma cantidad de ministros, el socialismo democrático lo mismo. Entonces, al final tampoco hay una señal de para dónde va a ir el gobierno. Entonces, siento que es una oportunidad perdida. El presidente podría haber hecho algo más significativo, dar señales más claras, algo más potente, y creo que desaprovechó la oportunidad. ¿Es irrelevante, cree usted? ¿Es una oportunidad perdida? Por supuesto que no. Yo creo que se está comenzando una nueva etapa. Hay un antes y un después, no solo con el ajuste de gabinete que se está haciendo ahora, sino que con la salida del ministro Giorgio Jackson la semana pasada. Ustedes saben cómo la oposición lanzó la ofensiva de bloqueo y demolición para derribar ministros más grandes que yo he conocido en los últimos tiempos, diciendo que iba a condicionar cualquier conversación con el gobierno al hecho que se mantuviera o no Giorgio Jackson. Y con bajo esa excusa, bajo ese pretexto, no tan solo la UDI, sino que todo Chile Vamos se salió de las mesas de conversación para resolver los problemas de los chilenos. Y tuvo al gobierno muy aislado, solo, en su tarea de poder mejorar la vida de los chilenos y chilenos. Y entre la semana pasada y hoy día se ha producido, yo creo que un remesón importante. El término de una etapa, salió el ministro Giorgio Jackson, con o sin razón, y se hizo un ajuste de gabinete, en algunos casos sobre ministros que también había cuestionado la oposición, y yo creo que estamos en condiciones hoy día de tener una nueva etapa y hacer una tregua política a esta ofensiva del gobierno de bloqueo y demolición de ministros y ponernos a trabajar en favor de la gente. Exacto. Y es una buena noticia que parta todo esto con una señal que no se veía hace semanas, que mañana se junta Chile Vamos y el gobierno para tratar de buscar acuerdos en materia previsional y en materia tributaria. ¿Cómo no va a ser importante eso cuando ponemos en el centro de la mesa los problemas de los chilenos? Y eso se produce después de este cambio de gabinete. ¿Y usted, diputada Schneider, qué le parece este cambio de gabinete? ¿Lo siente un cambio importante, relevante, o le parece que es todo lo contrario, como dice? Sí, o sea, yo creo, primero, la oposición siempre, o sea, quien sea oposición va a tener el mismo libreto, que es insuficiente, que es cosmético, que allá.
Creo que en muchos sectores lo hemos dicho, no me parece nada novedoso lo que señala la oposición. Ahora yo creo que hay 3 ideas centrales de este cambio de gabinete. Lo primero es que se refuerzan carteras, ministerios que necesitaban un refuerzo y se reafirma, creo yo, algo que la derecha mira como una debilidad, pero yo creo que es una fortaleza de la diversidad que tiene la alianza de gobierno. En los logros que ha tenido este gobierno, el sueldo mínimo histórico, 40 horas, copago cero, el royalty minero, ha habido un liderazgo y un trabajo de ministros y ministras que vienen del socialismo democrático y de la prodignidad, y creo que se ratifica que esa senda en esa amplitud es la correcta para firmar, además, o sea, para avanzar. Además, yo creo que el presidente reafirma que tenemos una hoja de ruta y un programa, que tenemos una reforma que es central para la ciudadanía en la que hay que avanzar, que es la reforma de pensiones, y que tenemos una mirada de futuro para el desarrollo, el crecimiento económico del país y la prosperidad y el bienestar de los chilenos y chilenas. Y eso es con el pacto fiscal, reafirmando cuestiones centrales como la estrategia nacional del litio, todo lo que hay que hacer en minería para mantener el liderazgo de nuestro país, y creo que lo último y lo más importante es que con esto a la oposición, a la derecha, se le acaban las excusas. El mismo presidente lo decía, esperaba otro ánimo para poder avanzar por Chile, y creo que acá espero que se termine el show de pedir la salida de un ministro de acá para allá para desviar el foco de lo que realmente importa, que es subir las pensiones de los chilenos y chilenas. De eso quería preguntarle justamente a este diputado Ramírez, porque claro, siente uno que los cambios que han solicitado, exigido, póngale ahí el verbo que usted quiera, se han cumplido. Salió el ministro Jackson de manera voluntaria, es lo que sabemos. Hubo cambio de gabinete y el presidente Boric hoy día hablaba como de un ánimo de diálogo que pareciera que ya estaba instalado. ¿Se anticipó al dar a entender que ya estaba el espacio para dialogar, por lo que dice usted además ahora que llega con el mismo ánimo que antes del cambio de gabinete? A ver, lo que pasa es que cuando yo escucho aquí a la diputada Emilia Schneider hablando del show de la derecha, de exigir cosas, ese comentario sería correcto en un contexto de normalidad. Uno de los problemas de este gobierno, que lo reproduce hoy día la diputada Schneider, es que ignoran absolutamente, hacen como si no existiera el caso convenio. Tenemos una defraudación tenemos investigaciones en 11 regiones del país. Hasta ahora, la contabilidad va en 15.000 millones de pesos defraudados. Tenemos un gobierno que no ha presentado ninguna querella. Y estos casos de corrupción se dan bajo este gobierno, con fundaciones cuyos miembros eran militantes de partidos políticos de este gobierno, con convenios firmados por seremis nombrados por este gobierno. Entonces, cuando nosotros reaccionamos a eso, que es verdaderamente escandaloso, el gobierno nos critica como si todo esto fuera demasiado normal y andar pidiendo responsabilidades fuese una locura. Y la verdad es que lo mínimo, el deber mínimo que tenemos como oposición es pedirle al gobierno que se haga cargo de algo tan escandaloso como el caso convenio. Entonces, la verdad es que nosotros nos vamos a sentar a conversar con un espíritu de colaboración en el sentido de que nos interesa, porque creemos que es importante, sobre todo llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Porque las pensiones pueden y deben ser mejoradas, porque un acuerdo puede mejorar la situación de muchos jubilados del país y de futuros jubilados del país. Pero no vamos a aprobar una mala reforma. Esto no es un cambalache de saco un mal ministro para que ustedes me aprueben una mala reforma, no. Nosotros lo que dijimos es, si el gobierno quiere conversar en un ambiente de normalidad, primero asuman la responsabilidad política que les cabe por el caso convenio. Sale el ministro Jackson y nosotros cumplimos con nuestra palabra empeñada de volver a sentarnos a conversar. Volver a sentarnos a conversar. Si el gobierno cree que nosotros mañana vamos a ir a firmar cualquier cosa que nos propongan, están muy equivocados. Aquí, para que las reformas se aprueben, se requiere que el gobierno renuncie a la idea de reformas refundacionales y que se ponga a trabajar en reformas, no en refundaciones. Perfecto. Sí, yo no sé de qué refundación habla, porque el gobierno ha tenido mucha disposición de diálogo, pero me quiero hacer cargo de todo lo que decía el diputado Ramírez, porque así de serio me tomo el tema convenio. El gobierno le ha puesto todos los antecedentes a disposición al Consejo de Defensa del Estado, que es quien determina cuándo no el Estado se querella en un asunto. Eso ya está todo sobre la mesa de ellos, así que descartado eso que dice el diputado Ramírez. Segundo lugar, acá lamentablemente lo normal en Chile es que los casos de corrupción, Penta, Soquimich, Torrealba, etcétera, se meten bajo la alfombra. Acá este gobierno no ha hecho lo que es normal. Nos hemos hecho cargo, hemos dado la cara, personas han asumido su responsabilidad política, han salido de partido y hemos presentado una agenda para hacernos cargo de que acá hay una grieta institucional de la que hacernos cargo. O sea,
funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, de los gobiernos regionales, han abusado de cuestiones que son recursos de todas y de todos y que nos indignan a todas las personas que no estamos, digamos, en esa vereda de la corrupción, de ser inescrupuloso. Y por eso el gobierno tiene una agenda de prioridad con proyectos de ley que anunció el presidente la semana pasada, que ojalá cuenten con el apoyo de la oposición, y una comisión de expertos y expertas para proponer cómo hacernos cargo de la relación del Estado con las fundaciones. Entonces, nos tomamos muy en serio este caso, tanto así que no solamente queremos que caiga quien caiga de nuestro gobierno, y eso es una posición compartida del oficialismo, sino queremos terminar con cualquier tipo de posibilidad institucional que le abra la puerta a hechos de corrupción o de cualquier otro tipo de asuntos cuestionables con los recursos de todos los chilenos y chilenas. Yo creo que lo importante acá es que pongamos las propuestas sobre la mesa. Si la derecha tiene una propuesta que por algún gustito ideológico no sube las pensiones hoy día, sino que en 20, 30 años, quizás en función del crecimiento económico, me parece que no funciona. Las propuestas que necesitamos hoy día es que suban las pensiones hoy, no en 20 años. El resto es música, creo que el resto no funciona. La propuesta del gobierno no solamente ha sido dialogada con distintos actores, sino que hemos cedido en muchos puntos, porque acá no hay ningún capricho ideológico, pero nuestra propuesta sí puede decir que hoy le sube las pensiones a los chilenos y chilenas. De la derecha, yo no escucho o defensa de la AFP o propuestas como poco claras, pero que te dicen que a 20 años suben las pensiones, si es que quizás es que la capitalización individual. Lamentablemente creo que esas respuestas no son suficientes. Perdona, Leonardo. Bueno, dale. No, yo creo que, no sé por qué hablamos del pasado, porque de una u otra manera, si bien es cierto que a todos los chilenos nos ha indignado lo que se ha conocido como el caso Convenio y todas sus aristas que se están conociendo, hoy día estos son hechos policiales, son hechos delincuenciales o irregularidades. ¿Y dónde se colocan estos hechos para poder ser resueltos? En la justicia. Y el Ministerio Público está haciendo una tremenda investigación. Nosotros respaldamos al 100% la labor de la justicia y ellos van a decidir cuál es la verdad de la milanesa y quiénes son responsables. Y sobre ello nosotros vamos a pedir el máximo rigor de la ley. Exactamente. Porque la corrupción es un cáncer que corroe la confianza en la sociedad, corroe la confianza en la sociedad en sus instituciones y nos daña a todos de conjunto. Y por eso yo creo que hay una sola mirada, que se establezca la responsabilidad con claridad, y en eso está la derecha, está la izquierda, está todo el mundo. En materia política, claro, ahí había un cuestionamiento válido desde cierto punto de vista de la oposición, que decían, bueno, necesitamos ministros que respondan de esto, no bastaba la renuncia de los subsecretarios, Ceremi. Bueno, eso ya se consiguió. Entonces, de una u otra manera, George Jackson dio un paso al costado porque dijo, en este ambiente no se puede seguir construyendo las mejoras en favor de la sociedad. Y con o sin razón, dio un paso al costado. Yo creo que hoy día el momento es de mirar hacia adelante y buscar las señales para poder construir un acuerdo. Yo valoro enormemente que mañana Chile Vamos vaya a ir a la moneda después de muchas semanas y se vaya a sentar con los que dijo que nunca se iba a sentar y busquen algunas fórmulas de acuerdo. Si la política no es guerrilla política permanente. La política es resolver los problemas a la gente y buscar acuerdos entre personas que piensan distinto. Esa es la esencia de la política. Y eso recién se va a producir mañana, después de meses de crispación, sembrar el odio, sembrar la división, palabras más, palabras menos, que no es la verdadera política. Eso no las peleas entre políticos no le interesan a la gente, le interesan las soluciones. Y esas comienzan mañana. ¿Algo quería agregar usted? Sí, no, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el diputado Leonardo Soto, con que es importante en la política llegar a acuerdos para dar solución a las personas. Y por eso como oposición no nos comportamos como se comportó la oposición al gobierno del presidente Piñera, que estuvo permanentemente negando la sal y el agua, y nosotros somos una oposición distinta en ese sentido. Y vamos a ir a conversar. El presidente Piñera, ¿cuántas veces convocó y cuántas veces le dijeron que no? Nosotros no somos como la izquierda. Ahora, ¿cómo va a ser normal? Porque aquí dice que el gobierno ha hecho de todo. ¿Cómo va a ser normal que con todo lo que ha ocurrido no haya el gobierno presentado una querella? Aquí hablan de que vamos a pedir... Anunciaron querella ayer. Espérate. Anunciaron las querellas al gobierno para poder ejercerla sobre todos los responsables. Sí, bueno, yo simplemente decir que hace 5 semanas atrás el ministro de Justicia le dio 30 días a la Fundación Democracia Viva para devolver la plata, y si no lo hacía, iba a haber querella. El plazo se cumplió hace una semana y no hay querella. Entonces, que tú me digas que ayer se anunció una querella... No, se anunció que se presentaba esta semana. La verdad es que ese es el problema. Este gobierno son solamente anuncios, pero no se hacen cargo. De nuevo, acá puras palabras. Vamos a pedir el máximo rigor de la ley. ¿Cómo se pide el máximo rigor de la ley? A través de una querella. No hay otra manera de presentarlo. Sí. Y sobre el tema de las pensiones, simplemente decirle a Emilia que yo me tomo muy en serio lo que hace la izquierda, y yo me leí una propuesta completa de pensiones de la izquierda.
pero ella no se toma en serio lo que hacemos nosotros, porque cree que tiene la verdad absoluta y no está nunca dispuesta a ceder, y entonces no se leyó la propuesta de la UDI. La propuesta de la UDI permite aumentar a 250.000 pesos la PGU hoy. Ella dice, ¿cómo aumentar las pensiones de los chilenos en 20 años? No en 20 años, hoy. Está hecha de manera muy seria, se entregó la propuesta, eso está financiado, y nosotros le hemos dicho al gobierno, y les pregunto a ustedes si están dispuestos a hacerlo, ¿por qué no sacan de la reforma de las pensiones el tema de la PGU? La próxima semana lo tramitamos, un aumento de 250.000 pesos, nosotros lo aprobamos hoy día. Si no es ideológico, si el asunto de fondo es aumentar las pensiones, los desafío a que le pidan a su gobierno, que se ha negado a hacerlo, a que saque la PGU del proyecto de pensión y lo aprobamos esta semana. 250.000 pesos para cada persona que recibe la PGU. Diputado, usted tenía una respuesta y quisiera además preguntarle respecto de lo que decía el diputado Ramírez, que ellos han sido una oposición distinta a lo que fueron ustedes antes. ¿Siente que ha sido así? Yo discrepo, pero creo que no se puede comparar los contextos de un gobierno y otro, y no me voy a quedar con eso. O sea, yo me quiero acercar a lo que señala el diputado Ramírez. Acá no solamente subir la PGU, que de partida tiene que tener un financiamiento de largo plazo, una cuestión, porque lo ha dicho mucho el ministro Marcel, a gastos permanentes, ingresos permanentes, y para eso el pacto fiscal, que tiene medidas de crecimiento, como había dicho la oposición. Pero yo le quiero responder al diputado Ramírez, acá no hay ninguna obsecuencia ni obsesión ideológica por parte de la izquierda. En realidad creo yo que corre por parte de la derecha. La reforma que hoy día estamos presentando con el gobierno está lejos de ser el ideal que yo soñaría para el país. Yo creo que debería haber mucho más componente del seguro social, de solidaridad, porque creo que ahí cada peso que se invierte en eso, subirle las pensiones a quienes menos tienen, a las mujeres, a la mayoría de la población. Es un beneficio para todas y todos, pero bueno, el gobierno está disponible a ceder, a negociar, y la posibilidad de llegar a un acuerdo o no, diputado, no se altere, no caigamos en ansiedad. Mañana vayan a dialogar con el gobierno nos representa en esto, y van a ver si es que puede haber un acuerdo, pero acá no hay ninguna obsecuencia ideológica. Pero para subir las pensiones de la gente, no basta solo con subir la PGU, hay que desintegrar la industria, porque la AFP cobra comisiones abusivas por su funcionamiento, que con un sistema público va a ser más barato, y porque hay que poner un seguro social. Ojo, es la única manera de que quienes menos tienen después no envejezcan para ser más pobres. Sí, ese es el brillo del seguro social. Si ellos nos traen una propuesta que se haga cargo de la brecha de género, de la desigualdad en clases sociales, de la misma forma que el seguro social, respetando además la propiedad individual de los fondos y la heredabilidad, bueno, aceptémosla, pero no han puesto una propuesta sobre la mesa, porque un sistema de pensiones se construye con lo que ahorran los trabajadores, con lo que pone el empleador, con lo que pone el Estado y también con solidaridad. Si no, o sea, es que somos el único país del mundo que tiene este extremismo ideológico de derecha, de un sistema donde todos nos rascamos con nuestra propia uña y nada más. Lamentablemente, vamos a darle la palabra al no leyó la propuesta porque nos hacemos cargo de todo lo que ya dijo, lo puedo explicar, pero Leonardo... Es que es mala la propuesta, mira, sin problema. A mí me parece... Escuchemos a Leo Soto, por favor. A mí me parece muy bien que la derecha quiera aumentar la PGU a 250.000 pesos, porque eso además está en nuestro programa. El presidente Boric se comprometió al término de su mandato a tener este aumento. Y si ellos tienen el mismo objetivo, yo creo que es un punto de avance. Habrá que ver cómo lo financian, porque yo he escuchado que dicen, vamos a financiar ese aumento de la PGU a 250.000 pesos aumentando los impuestos, o con cargo, como dicen, con cargo al fisco o con cargo a las rentas generales. Pero cuando se presenta una reforma tributaria para aumentar las rentas generales, porque convengamos que hoy día no hay recursos para aumentar a 250.000 pesos la PGU, votan en contra y se cae estas rentas generales. Entonces, hay que ver cuál es la modalidad que ellos quieren. Si ellos dicen, estamos dispuestos a aumentar los tributos para financiar eso, me parece que es un paso, un avance en el sentido correcto. Lo que no me parece justo también es que nos cuestionen como si ellos nomás colaboraran con los gobiernos. En el gobierno anterior, solo para hacer memoria, el presidente Piñera dijo, los niños primero, y llamó y convocó a todo el mundo a una reforma para terminar con el Sename, tener un sistema de verdad que pueda resolver los problemas de la niñez. Son reformas bien estructurales que requieren muchos recursos. Bueno, y el mismo presidente Boric se sentó en la moneda con él, fue uno de los pocos que dio ese paso. Después todos lo seguimos y aprobamos, bueno, todas las reformas que tenían que ver con la niñez y los niños primero, que es algo que se está materializando ahora, fue producto del encuentro del anterior gobierno y la oposición. Y la misma PGU. La PGU, que subió en los últimos días del gobierno de Piñera, se votó en el mes de enero, a 2 meses que se fuera el presidente Piñera. Y el primer pago se hizo en marzo. El presidente Piñera se fue aprobando la PGU y sin pagar nunca, con los fondos generales, ese monto.
nosotros igual lo aceptamos porque estaba en beneficio de la gente. Por eso necesitamos Diputado, un poquito de grandeza, un poquito de generosidad y salirnos de la guerrilla para encontrar las soluciones. Está muy interesante todo lo que hemos estado conversando, pero quiero traerlo rápidamente solo en función del tiempo de vuelta al tema del cambio de gabinete. Hay una figura que generó críticas de inmediato y que tiene que ver con quien ha sido nombrado en educación, Nicolás Cataldo. Diputado, ¿cómo ve usted esa figura? Ya hay críticas, tiene además un movimiento de profesores en torno que está ahí advirtiendo con que podría haber un paro nacional en los próximos días. A ver, Nicolás Cataldo claramente es una persona en la cual el presidente confía mucho. Claramente es una persona muy importante para el Partido Comunista. Recordemos que el presidente quiso nombrarlo como subsecretario del Interior, cosa que fue abortada por sus lamentables tweets contra carabineros, tratándolos de asesinos y todas esas cosas. Luego lo pone en la Subdere, que para que la gente nos entienda, maneja la billetera fiscal en todos los aportes a los municipios, mucha plata, un cargo muy importante. Y hoy día lo pone como ministro de Educación. O sea, es claramente una persona muy importante para el Partido Comunista. Ahora, a pesar de que él fue subsecretario, él no es una persona que se destaque mucho por sus conocimientos en educación. Yo tengo la impresión de que él está ahí por una razón súper sencilla. Él es profesor y además... Sí, profesor, dirigente estudiantil, sí, ex subsecretario de Educación. Acabo de decir que fue subsecretario, pero la verdad es que esa no es la razón por la cual está ahí. Yo tengo la impresión que como el gobierno está teniendo problemas con el colegio de profesores, de los cuales muchos de sus dirigentes son miembros del Partido Comunista, para el gobierno es bueno tener a un ministro comunista que les permita tener a los profesores más tranquilos, al colegio de profesores más tranquilos. Hoy día el colegio de profesores se ha transformado en un dolor de cabeza para el gobierno, han anunciado permanentemente paros, sobre todo por el tema de la condonación del CAE y otros beneficios para los profesores. Eso no tiene que ver con el paro, y otras demandas de los profesores, pero tengo la impresión, perdón, la deuda histórica, dije CAE, deuda histórica, perdón, sí, fue un lapsus. Y lo que va a pasar es que ponen ahí a una persona que los tranquilice, los seduzca para que no salgan a la calle, pero la deuda histórica no se va a pagar. ¿Cree usted que es por eso? Yo creo que subestimar a la y los profesores del país. O sea, el colegio de profesores de partida, su presidente no es del Partido Comunista, no creo que tenga nada que ver la militancia del ministro Cataldo en su nombramiento. O sea, por supuesto es parte de un partido de gobierno importante, qué sé yo, pero yo quiero aclarar varias cosas. O sea, lo primero, el presidente del colegio de profesores lo dijo hoy día en alguna entrevista en un medio, que la voluntad de diálogo siempre estuvo con el ministro Ávila. Acá hay una necesidad de reforzar la cartera y el ministro Cataldo tiene una serie de experiencia en esto. Fue dirigente estudiantil, trabajó en el gobierno de la presidenta Bachelet en el Ministerio de Educación, fue subsecretario de Educación, es profesor. O sea, por favor, es una persona que viene a aportar experiencia política y conocimiento en el área, pero la y los profesores tienen demandas que no se van a calmar porque haya una persona de uno u otro sector. O sea, son demandas históricas a esta altura, muy sentidas y muy relevantes. O sea, y varias que ya ha avanzado el gobierno. El fin de la doble evaluación para que haya una sola evaluación y ahorremos tiempo, plata y le demos menos agobio a los profesores, el pago del bono incentivo al retiro y la deuda histórica, que es algo que todos los gobiernos han pateado y que es una deuda que tenemos con la y los profesores y que este gobierno está comprometido en solucionar. Y yo creo que el ministro Cataldo va a aportar tremendamente en el diálogo político y en el Congreso yo creo que él también se mueve muy bien. Así que para mí va a ser un gran aporte. Es de todo mi gusto el ministro. A mí me parece que las críticas que hace la oposición son injustificadas porque él ni siquiera ha llegado al Ministerio de Educación. No se ha sentado en su escritorio ni siquiera una hora y ya lo están descalificando como si no tuviera ninguna experiencia. Es porque no tuviera ninguna capacidad. Es una obsesión. Simplemente es obsesión porque es comunista. Sí, es una porque obsesión, lamentablemente parte de la derecha cree que porque tiene una pertenencia a esa formación política es alguien que pueda ser descalificado incluso antes de conocerlo. Como que se deshumaniza la crítica, se le hace la crítica por ser comunista. Y la verdad que si ha tenido un desarrollo él, tiene razón Emilia, ha sido al interior del Ministerio de Educación, tanto como dirigente político, él fue por años en el gobierno de Michelle Bachelet asesor legislativo en directa relación con la ministra de Educación, fue subsecretario de Educación, tuvo a su cargo, digamos, la administración de toda la educación pública, las relaciones con los ministerios, en fin. No hay nadie más competente. Sin embargo, dicen que él es un pésimo ministro y todavía no se ha sentado ni un día en su sillón. Vamos a tener que ver entonces, muy cortito porque se nos acaba el tiempo y me van a empezar. Yo no lo descalifiqué a él. Lo que yo dije fue las razones que yo creo que tuvo el presidente para nombrarlo y es para contraer a los profesores. Eso no es una descalificación a Cataldo. Y aclarar, porque ambos dijeron algo que es falso. Nosotros nunca hemos propuesto ni para las pensiones ni en ningún caso aumentar ningún tipo de impuesto.
Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que no saben cómo financiarlo, porque su propuesta Lo cual es demuestra que no leyeron la propuesta de papel. Vamos en a- su usuario O sea, digital. de cartón. Me dicen no que sé ha cómo estado tan decirlo. interesante y entretenida la conversación, diputados, que los vamos a volver a invitar. Pero hoy día, y en Eso, función del muchas tiempo, gracias. tenemos que dejarlo hasta acá. Muchas gracias por compartir con nosotros y por analizar este cambio de gabinete y los 5 movimientos Un gusto, que hubo en la querida. ministeria. Que estén muy bien, muchas gracias. Nos vamos a ir nosotros.